que en la actualidad se conoce como tifus exantemático. La primera gran enfermedad y que vale, digamos, de apertura para la caída del Imperio Azteca es la viruela. En América no había viruela, entonces cuando llegan los primeros españoles, y con ellos se habla de un negro que traía la enfermedad, la contagia a los indígenas, no tienen defensas y entonces hay una mortandad espantosa que parece que es lo que le valió al ejército de Cortés el poderse reagrupar, rearmar y volver a retomar la Ciudad de México. Esto sucede pocos días después de la salida de los españoles en la Noche Triste. Otra de las terribles enfermedades que trajo devastadoras consecuencias durante los 3 siglos de la colonia fue el sarampión o tepitonzáhuatl, como lo llamaban los indígenas, que significaba pequeña lepra. El primer contagio de sarampión ocurrió en 1531 y su rápida difusión entre los indígenas contribuyó a que la población disminuyera aún más. Las epidemias de sarampión se repitieron frecuentemente hasta mediados del siglo XX y siempre estaban relacionadas con alguna otra crisis, como las hambrunas. De todas las epidemias del siglo XVI, las que más muertes cobraron fueron las de 1545 y 1576, años en que se dio el mayor contagio del cocolistle. El cocolistle se identificaba como una plaga o peste, y de ella se tienen gran cantidad de datos sobre los estragos que produce. Pero no se identificó con claridad de qué enfermedad se trataba, ya que no era tabardete, ni viruela, ni sarampión, a pesar de tener síntomas comunes. Sin embargo, en él no aparecían erupciones cutáneas. Los registros del protomédico Francisco Hernández dejaron una descripción de una autopsia efectuada en el Hospital Real de Indios, de la que se obtuvieron valiosos datos para describir la epidemia de cocolistle, pero tampoco consiguió aclarar a qué enfermedad se le daba dicho nombre. Había fiebre alta, ganglios infartados en ingles y axilas, ictericia, hemorragias y abscesos en el hígado. Se piensa que pudiera tratarse de una fiebre viral hemorrágica. Esta epidemia se repitió en varias ocasiones durante el siglo XVII, desapareciendo en la centuria siguiente. Las famosas epidemias de Matlazáhuatl, que eran de tifo o tabardillo, también asolaron a los habitantes de la Nueva España durante periodos prolongados, pero no causaron la misma cantidad de muertos que las anteriormente descritas. Aparte de las infecciones masivas que dieron las epidemias, también se desarrollaron enfermedades como la hepatitis, que asoló a la Nueva España, de 1736 a 1738. La hepatitis proliferó debido a las pésimas condiciones de higiene y salubridad que había en las ciudades, y se agravó por una mala cosecha en el campo, que derivó en una mala alimentación, y sobre todo por la proliferación de vagos y ladrones que deambulaban enfermos por toda la ciudad. Los hospitales coloniales. Los hospitales generalmente pertenecían a cofradías, congregaciones o gremios de fieles cristianos, que se reunían para hacer obras de caridad o que prestaban su ayuda por simple devoción, con la idea de ayudar a su propia alma a salvarse. Los servicios altruistas que prestaban estas instituciones consistían principalmente en albergar por tiempo indefinido a las personas que lo necesitaran, brindándoles alimentación, vestido y cobijo, así como asistencia religiosa para volver al buen camino, luego de haber meditado y reflexionado sobre su vida pecadora. En algunos casos, estas instituciones hospitalarias contaban con un médico, enfermero o curandero, que llegaba a prestar sus servicios, lo que permitió que se practicara de manera formal la medicina hipocrático-galénica con cierto grado de sincretismo. El primer hospital que se funda en la Nueva España, en la Ciudad de México, va a ser el Hospital de Jesús. Este hospital va a ser fundado por Hernán Cortés. Según la leyenda, va a ser un hospital construido para disculparse, entre comillas, acerca de la gran mortandad que hubo en la conquista de este país. Y a partir de ese momento va a cambiar también, en cierta forma, la atención a los enfermos,
va a ser un hospital para la atención de enfermos de origen europeo, españoles y no indígenas. Para los indígenas, para los mulatos, para los negros, posteriormente van a ser formados otros hospitales. Durante el siglo XVII, se desarrolla una afición por construir hospitales en todos los lugares que se van descubriendo o colonizando. Y a pesar de que algunos centros se destinaban a ciertas enfermedades, en realidad nunca se fincaron hospitales de especialidades, tal como se conocen hoy en día. Uno de los principales promotores de la creación de hospitales fue el juez y obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, quien con un concepto inspirado en la utopía de Tomás Moro, construye sus renombrados Hospitales Pueblo, con la finalidad de proteger a los indígenas desvalidos. En 1531, erige el primero de una gran serie de hospitales en las afueras de la ciudad, por el rumbo de Coajimalpa, llamándolo Santa Fe de México. En él vivían alrededor de 3,000 personas que trabajaban en diferentes actividades y se encargaban de atender a los enfermos. Es en este hospital en el que se encuentra por primera vez al médico asalariado, que se encarga de proporcionar curaciones y medicinas. Otro gran acierto que tuvieron estos nosocomios fue que contaban con una casa cuna para cuidar a los niños huérfanos, en donde se les daba alimento, vestido y cuidado, hasta que tuvieran suficiente edad para poder trabajar en las diferentes actividades del pueblo. En ocasiones, también se cuidaba de los hijos de los habitantes del pueblo. Paralelamente a la obra desarrollada por Vasco de Quiroga, un filántropo español llamado Bernardino Álvarez creó la orden religiosa de los Hipólitos, quienes se dedicaban a las tareas hospitalarias. Ellos organizaron varios hospitales en las principales rutas del país y ciudades importantes. Una de las más famosas fue la de Huastepec, lugar que en aquellas épocas tenía fama por sus jardines de plantas medicinales. Era tanto el renombre de la zona que incluso fue visitada por famosos médicos tales como Francisco Hernández, Francisco Jiménez y Gregorio López, entre otros. De los hospitales que se erigieron en la capital de la Nueva España, podemos mencionar el de San Hipólito, creado en 1567, en donde se albergaban hombres enfermos, ancianos, convalecientes y dementes que iban deambulando por las calles de la ciudad. Este fue el primer manicomio que se fundó en el Nuevo Mundo. Tuvo mucha fama durante la colonia y desapareció a principios del siglo XX, cuando se fundó el Manicomio General de la Castañeda en Mixcoac, que fue cerrado en 1967. Otro hospital que albergaba enfermos mentales fue el Hospital del Divino Salvador, que con el correr de los años se llamó de la Canoa, por estar en la calle del mismo nombre. Este hospital, que fue fundado por José Sáyago a mediados del siglo XVII, albergó a mujeres dementes y también fue clausurado en el siglo pasado. Muchos otros hospitales surgieron y desaparecieron en estos 3 siglos, pero solo unos cuantos fueron verdaderamente importantes, tales como el Hospital Real de Indios o de los Naturales, que se funda bajo la protección de la corona española en 1553. En él también se alojó el Real Colegio de Cirugía a finales del siglo XVIII y se realizó la primera autopsia practicada en América. Desafortunadamente, el Hospital Real de Naturales se clausuró hacia 1821 por carecer de fondos para su manutención. Un hospital más que resultó sobresaliente en este periodo fue el de Nuestra Señora de los Desamparados o de la Epifanía, sostenido por el doctor Pedro López, para alojar a las mujeres desamparadas y enfermas, junto con las madres solteras que eran echadas de sus casas cuando se sabía que estaban embarazadas. Además, el Hospital de los Desamparados contaba con una casa de cuna para niños huérfanos. Esta institución sufrió una gran variedad de contratiempos y desgracias, pero siguió adelante. En el siglo XIX, ahí se alojaron las prostitutas aquejadas por las enfermedades venéreas. Hoy en día este recinto sigue funcionando bajo el nombre del Hospital de la Mujer Jesús Alemán Pérez. La práctica médica y sus publicaciones. La medicina española del siglo XVI era la más avanzada de Europa. Sus galenos tenían el más alto nivel de preparación. Poseían todo un legado ideológico de experiencia y contaban con el respaldo de que España, en aquel entonces, era una potencia científico-técnica en varias disciplinas y artes.
Además contaban con las recientes influencias de la medicina árabe y judía.